A continuación, se muestran los datos experimentales de una mezcla equilibrio líquido-vapor conformada por cloroformo y metanol. El sistema se encuentra en una atmósfera. En la siguiente tabla se muestra la información para el punto azeotrópico del sistema. Con los coeficientes de Antoine calculamos la presión de vapor para cada temperatura experimental de ambos compuestos. Ahora realizaremos una gráfica con los datos obtenidos para obtener la ecuación que modela las presiones de vapor. Se utiliza el inverso de la temperatura para el eje X y los logaritmos de la presión en el eje Y. Con las ecuaciones obtenidas calculamos la presión para cada compuesto. En el punto azeotrópico calculamos gamma azeotrópica dividiendo la presión total entre la presión de vapor obtenida. Ahora, con las gamas azeotrópicas se calculan los coeficientes de Van Laar con las siguientes ecuaciones. Después, se construye una tabla con los siguientes datos: temperatura, fracción mol, gamma para cada compuesto, donde se utilizan los coeficientes A y B de Van Laar, presiones de vapor, presión total de cada compuesto, multiplicando fracción mol por su gamma y la presión de vapor correspondiente, y por último la presión total, que es la suma de las dos presiones totales de cloroformo y metanol. Para encontrar la temperatura de burbuja se le añade una columna a la tabla anterior donde restaremos la presión total menos la presión real del sistema, lo cual sumado nos reflejará el error total. Con Solver programamos lo siguiente: la celda objetivo es la suma del error y establecemos que debe tener un valor de 0. Con la condición de que todas las presiones totales deben ser 760. Y a continuación obtendremos las temperaturas de burbuja donde se cumple dicha condición. Y a su vez se modifica la fracción de vapor. Graficando los datos experimentales con los datos obtenidos por el modelo de Van Laar, podemos concluir que es un modelo preciso, ya que las gráficas siguen la misma tendencia y los puntos, tanto de temperatura como de fracción mol, varían por diferencia de decimales. Muy bien, aquí tenemos el segundo problema del proyecto. Tenemos aquí los parámetros de interacción calculados previamente, así como los coeficientes de Antoine. Vemos que separamos en tres partes los flash 1, 2 y 3. Sin embargo, la optimización funciona de manera conjunto. No hay un solver para cada flash, sino que es un solver para los tres flashes. Con la optimización tenemos un equilibrio que debe ser igual a 0, las corrientes, el balance de materia del cloroformo, el cloroformo que sale por la corriente superior gaseosa, la composición de la corriente líquida, después tenemos la composición de la corriente gaseosa del cloroformo, la temperatura, las gamas, las presiones de vapor, la presión total y la sumatoria de las salidas. Es igual para cada uno de los procesos. Nuestra celda objetivo en este caso va a ser esta, que es la cantidad de cloroformo que sale por la corriente número 6, que es exactamente igual a esta, la multiplicación de la 6 por la composición. Aquí, por ejemplo, nuestra entrada es de 1000 moles por hora. Por tanto, al abrir el solver, podemos observar que nuestra celda objetivo es la celda número C37 que está aquí marcada, que fue la que mencioné. Nuestro propósito es tener un máximo para este valor, por lo tanto vamos a modificar los valores de las celdas mostradas aquí, que son las salidas, así como las composiciones de cada una de las corrientes de cloroformo y la temperatura. Tenemos ciertas restricciones, entre ellas podemos ver que el equilibrio tiene que ser igual a 0. Las corrientes de salida no pueden ser mayores a la corriente de entrada y tienen que ser mayores o iguales a 0. También tenemos que el balance de materia tiene que ser igual al cloroformo que entra. Tenemos las restricciones de las composiciones que sean mayores a 0 y menores a 1. Tenemos también este que es uno de los más importantes respecto a la salida, que es que la corriente 6 tiene que tener una composición de 45% de cloroformo. Después vienen las restricciones de la presión y finamos que la suma de las salidas tiene que ser igual a la entrada. Si le ponemos en resolver, bien, después de un tiempo Solver da la respuesta y nos dice que encontró una solución. Le damos en aceptar y vemos que aquí nos encontró que es 105.3798. Las temperaturas y las composiciones y respecto a que fuera 45 o más, el equilibrio también tiende a 0. Y así es como se optimiza el proceso.